La violencia vicaria es la manipulación y chantajes hacia terceras personas, principalmente a los hijos e hijas, con la finalidad de dañar a la mujer, llegando incluso a causarles la muerte y utilizando recursos de particular crueldad. La violencia vicaria es una forma de violencia de género por la cual los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género son instrumentalizados como objeto para maltratar y ocasionar dolor a sus madres. Por otro lado, el síndrome de alienación parental se caracteriza por la presencia de una campaña de denigración hacia un progenitor previamente querido por el niño, la que se inicia instigando temor y animadversión injustificadas y que suele producirse durante el litigio por la custodia del niño en un proceso de divorcio. De acuerdo a la adición del párrafo tercero del artículo 345 y de la reforma del artículo 346 del Código Civil del Estado de Veracruz, se manifiesta que los padres que durante el divorcio se manipule a los hijos para que estos logren la permanencia a uno de los progenitores o para que se destruya el vínculo familiar, podría ser la pérdida de la guarda y custodia, así como también la patria potestad si se acredita la manipulación y la alienación parental. A continuación en Soluciones hablaremos de violencia vicaria y alienación parental. Gracias por sintonizarnos en esta ocasión por medio de TV+. Esta es la señal correcta, recuérdelo bien. Y gracias también por permitirnos entrar a sus hogares en esta propuesta de programa que se llama Soluciones. Ya lo escuchó usted por medio de esta cápsula. El tema de hoy, el día de hoy, la emisión está dedicada justamente a la violencia vicaria y a esta alienación parental, lo que también conocemos como aleccionamiento parental. En ambos casos, bueno, pues las víctimas pueden ser, desde luego, o son muchas veces niñas y niños. Es por eso que creemos valioso abordar estos términos y que usted conozca más a detalle de qué se trata. Hoy nos acompaña para despejar todas nuestras dudas la licenciada Saraí Cancela Correa, abogada de lo familiar. Bienvenida. Gracias, Maru. Gracias, licenciada, por tomarte un tiempo para hablar justamente de este concepto que tiene que ver con el derecho civil y que me parece que aunque se ha avanzado un poco, creo que todavía hay mucho que hacer y sobre todo mucho que informarnos al respecto. Y recordarle al público que está disponible la transmisión de hoy, está por medio de Facebook y a través de este medio estaremos recibiendo sus comentarios también al 228-842-3500, que es la línea telefónica que tenemos aquí en las instalaciones de Radio y Televisión de Veracruz, a donde también nos pueden hacer llegar sus dudas o si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto esperamos despejarla. Y primeramente, licenciada Sara, ya escuchamos un poquito al inicio con la cápsula, pero es importante abrir más el panorama y que la gente sepa específicamente a qué nos referimos con esta violencia vicaria, en donde, como decíamos, los afectados son niñas y niños que no tienen la manera de tomar decisiones y que cuando se genera este fenómeno son los más afectados. Así es, Maru. Pues me parece un tema de mucha trascendencia a nivel sociedad, pues precisamente por la importancia que tiene la base, que es la familia, y los niños que precisamente pues son los que dependen necesariamente de un adulto. Los niños no pueden resolver ni siquiera sus necesidades elementales sin apoyo. Es por tanto pues los principales sujetos de la violencia vicaria y además del aleccionamiento parental, conocido también como alienación parental. Estos temas han cobrado importante relevancia en el panorama que tenemos actualmente, pues a nivel república y a nivel estado, muy marcado con toda la violencia que se ha vivido pues en contra de la mujer, la incidencia de feminicidios, altas tasas de violencia familiar. Entonces, bueno,
El 7 de marzo de este año se presentó la propuesta ya de que pudiera integrarse la violencia vicaria dentro de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, el 8 de marzo se aprueba la violencia vicaria para formar parte ya de esta ley y, por tanto, bueno, empieza a hacer todo el movimiento a nivel estado. Ya en el estado de Zacatecas ya está la violencia vicaria como delito ya establecido allá. Aquí en nuestro estado de Veracruz, bueno, lo podríamos encuadrar en la violencia familiar, porque es un tipo de violencia que se ejerce en contra de las mujeres, es un delito, por tanto, de género, utilizando como medio a sus hijos, que evidentemente, pues los hijos son amados por uno como madre, realmente si los dañan a ellos, nos van a generar un perjuicio pues psicológico, incluso físico. Este término de violencia vicaria fue estudiado inicialmente en España. La psicóloga forense Sonia Bacara empezó a realizar diversos estudios en relación a esta situación que se daba en donde se utilizaba a los hijos como un medio para. La palabra vicaria etimológicamente significa en sustitución de, es decir, que se utiliza a los hijos como medio para dañar, en este caso, a las madres, a las mujeres. Hay muchos tipos de casos o de ejemplos. El ejemplo más claro que podemos ver en el día a día en los juzgados es cuando uno de los padres acude utilizando diversos artilugios, mentiras, engaños ante un juez de lo familiar para quitarle a sus hijos a las madres. A veces desgraciadamente los operadores jurídicos se prestan para este tipo de situaciones, sobre todo los abogados postulantes que conocen la verdad de la situación y obtienen de esta forma la guardia y custodia provisional a través de lo que le denominan un depósito de menores, y bueno, de esta manera empiezan a violentar a la mujer, como pues ya no le permiten ver a sus hijos, tienen que hacerlo de manera supervisada, muchas veces por todos los trámites que se tienen que pasar burocráticos, a veces pasa mucho tiempo sin que puedan verlos. Sin embargo, es importante que pues veamos o reconozcamos los avances que hemos tenido en relación a este tema, ya que pues derivado de la reforma que se hizo en el 2020, en junio del 2020, en nuestro Código Civil específicamente, bueno, establecieron, como bien lo decían en la cápsula, la alienación parental como una causa de pérdida de guarda y custodia del progenitor que la ejerza. Esto nos abre pues la posibilidad de que nuestros jueces y que los operadores jurídicos tengamos más elementos para poder evitar esta violencia vicaria hay una ligera línea entre la violencia vicaria y el aleccionamiento parental. Más adelante lo podemos ir puntualizando, pero bueno, ya con esta reforma que se ha hecho tanto en nuestro Código Civil como en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, el 8 de marzo, precisamente en el marco del Día de la Mujer, claro. Abre ya las puertas de evitar este tipo de violencia en donde pues la mujer es violentada y desgraciadamente los niños son afectados, que los niños pues son completamente un sujeto de derechos que están al margen de las decisiones de los adultos. Entonces, bueno, ya se han establecido diferentes instancias a las cuales podemos acudir. Como comentaba yo, también está tipificado como violencia familiar. Entonces, bueno, es importante que se acuda en caso de sufrir este tipo de violencia, pues a poner las denuncias correspondientes, solicitar el apoyo de los peritos
en este caso los psiquiatras especializados, psiquiatras o psicología. Psicología, estaríamos hablando de una psicología clínica, de la especialidad que sería necesaria para determinar pues que existe un aleccionamiento. Ahora, hay cosas que nos dan como que señales de que hay una situación ahí rara en los asuntos. A veces también a los abogados postulantes pues nos llegan con mentiras, no siempre sabemos la verdad. Tampoco los jueces pueden, a veces pues hay una gran carga de trabajo, ellos aunque se presentan a las diligencias, pues no perciben este tipo de violencia y ellos fijan una medida precautoria. ¿Por qué? Porque se les dice que la madre representa un peligro, no sé, que les pega, todas estas cosas que se utilizan pues para obtener la guardia y custodia provisional y alejarlos de su mamá. Los jueces y los operadores jurídicos debemos ser muy observadores. Empezamos a ver, por ejemplo, se fijan las convivencias supervisadas vía SECOFAM en el Centro de Convivencia Familiar para evitar alguna situación de violencia. Cuando el padre está ya apercibido, amonestado de presentar a los hijos determinados días, a determinadas horas, y ya hay un informe del SECOFAM de que no lo hace, de que van varias ocasiones en que no se presenta o que se le ha amonestado con multas, con diferentes situaciones y no presenta a los niños, evidentemente ahí hay un foquito rojo que tenemos que ver los operadores del derecho, el juez que tiene la potestad para revisar sus medidas. Claro. Puede mandar a traer al papá, a los hijos, con atención psicológica por medio, y ahora sí se empiezan las periciales y dice, ¿sabes qué? Estoy determinando que aquí no hay ninguna evidencia de violencia y puede incluso ordenar la restitución inmediata con su madre. Entonces, bueno, aquí depende mucho de que tengamos ya la conciencia de estar muy alertas. Este tipo de violencia existe. Desgraciadamente, en situaciones extremas puede llegar a la muerte, pueden matar a los hijos con la finalidad de dañar a la expareja. Entonces, pues creo que ahora que se ha visibilizado ya este tema en la sociedad, que se ha visto que pues la expareja y sobre todo el varón, debo decir que se da en ambos géneros. Desde luego. Esta situación no es exclusiva del hombre o de la mujer. Sin embargo, bueno, el término que fue empleado para la reforma y que está dentro de la reforma del 8 de marzo, sí únicamente concierne a la violencia que ejerce el padre en contra de la madre a través de los hijos, utilizándolos. Claro, y es importante decirlo, licenciada, que desde luego que impacta también el poder, ¿no? En la mayoría de los casos en nuestro país, los hombres aún tienen el poder adquisitivo más alto, ¿sí? Tienen las herramientas muchas veces en un supuesto de que la mamá es quien permaneció durante un matrimonio tal vez en casa, no tiene un ingreso, ¿no? No puede tal vez tener el valor o el apoyo necesario para decir voy a echar mano de esto para denunciar, para hacer, y muchas veces sí sucede con el caso de los padres, los varones, que tienen a la mano, pues, no, pues, voy con un abogado y como usted dice, pues acuden y es su verdad, su versión, ¿no? Y entonces a lo mejor el abogado que le está asistiendo, pues, entiende la situación como que él es el afectado, que los niños están siendo dañados tal vez psicológicamente, físicamente, y que por eso hay, pero desde luego que estamos hablando que porque también hay un poder económico que les permite accionar de esta manera. Así es, Maru. Desgraciadamente, pues vivimos en una sociedad patriarcal que no nada más es alimentada por el poder de los hombres, sino las mismas mujeres. Muchas veces ejercemos este tipo de violencia o de manipulación. Aquí lo que sería importante es que
se conozca esta situación, ya se identifique por las mujeres y por la sociedad en general que la violencia vicaria está ya regulada y que existe. ¿Para qué? Para que en cuanto se empiezan a dar estas situaciones, hace poco tuve una asesoría ahí en el despacho, acudió una señora, evidentemente iba angustiadísima por la situación de su hijo, me comentó que ella tenía mucho temor porque su papá la había amenazado con quitársela. Esta persona pues estaba haciendo estudios fuera de la ciudad, estaba dedicada ya tenían un tiempo separados, ella pues dedicada a sus estudios para poder obtener un mayor ingreso económico. Ya habían quedado en un acuerdo previamente con el papá de que pues mientras ella estuviera estudiando, me parece que alrededor de 2-3 meses, pues que no iba a haber ningún problema, ¿no? Que él se iba a quedar con él. Con el cuidado del niño, que iba a haber convivencia. Sin embargo, de la nada, el señor se empieza a sentir alguna, pues no sé, evidentemente estas situaciones, estas violencias, las ejercen personas que son narcisistas, que son egoístas, que son manipuladoras y que dentro de la reparación del daño tienen que tomar terapia. Se les obliga a tomar terapia para evitar todas estas conductas de poder, de manipulación. Entonces, cuando él siente que se le fue de control la señora, entonces la empieza a amenazar con que le va a quitar, dice, ¿sabes qué? No vas a volver a ver a tu hijo, olvídalo, que te hayas ido 2-3 meses, significa que eres una madre descuidada, lo tienes, en malas, no eres una mala mamá y no mereces ser mamá, olvídate, la bloquea. Entonces ella pues le genera una angustia, deja lo que estaba haciendo, se dirige a la ciudad a ver cuál es la situación legal, qué va a pasar. Entonces cuando yo le empiezo a explicar, le digo, no, pues es que te están ejerciendo una violencia, están utilizando a tu niño como un medio para angustiarte, para que estés en una situación, pues para causarte un daño. Incluso que deje los estudios, se tenga que regresar. Claro. Y trastornar ya a lo mejor un proyecto de vida en el que ella pudiera aspirar, como decías al inicio, sí, a un mejor salario, a lo mejor una oportunidad de empleo, ¿no? Claro. Y todo eso se ve trastornado al generarse esta situación. Este tipo de violencia, ya conociéndola, ya cuando yo le empiezo a informar a ella, pues le platico de qué se trata, pues las reformas que ha habido al respecto, que ella puede acudir a poner su denuncia por violencia familiar ante la Fiscalía Especializada, que hay un grupo de personas que la pueden ayudar, tanto a ella como a su hijo, que tienen que acceder a la terapia, y le empiezo a dar la información. Entonces ella, de verdad, la mujer que llegó al inicio de mi asesoría, de la sesión que tuvimos, era otra cuando ella salió del despacho. Se fue con una tranquilidad, sí sabiendo, bueno, que teníamos que iniciar una serie de procesos legales, claro, porque es importante, ¿no?, hacerlo de conocimiento de las autoridades correspondientes. Ya dependerá del caso, si tiene que acudir a poner una denuncia en la vía penal, o bien si tendrá que acudir a un juez familiar a explicarle la situación, pueden acudir al Centro de Justicia Alternativa, ya dependerá del caso, pero pues sí es un alivio para la mujer, para la mamá, pues el saber que no por el hecho de irte a estudiar eres mala mamá y te van a quitar a tu hijo. O sea, ya estás con la tranquilidad sabiendo pues qué es lo a qué tienes derecho, a qué tiene derecho tu hijo. También tuve un caso de una chica que tenía su base, Comisión Federal de Electricidad, ella muy joven, una mamá, pues vaya, como todas lo somos, que en el día a día tenemos que sacar adelante tantas cosas. Yo creo que un 90% de las mujeres somos trabajadoras, amas de casa, ya la sociedad se ha revolucionado. Algunas sí, bueno, están en casa
con jornada extenuante de casa y demás, otras pues compartimos aparte de la jornada de casa, tener que trabajar fuera de, pues esta chica, el padre le mete una demanda, presenta una demanda, ella tuvo una mala asesoría de un abogado que desgraciadamente desconocía todo esto y le dice, ¿sabes qué? Renuncia de inmediato. Como a ella le habían dado su base fuera de la ciudad, no, renuncia y dedícate a tu casa y pues a ver, vamos a pedirle pensión alimenticia al señor y bueno, la asesora sí, ella pierde su trabajo, su situación económica pues evidentemente cambia, por tanto genera un perjuicio en su hijo, ya no tienen acceso a las mismas condiciones de vida, el papá pues sí, aunque se presentó la demanda, su situación económica nunca pudo ser acreditada como solvente al 100%, entonces, todas estas situaciones, ¿por qué? Por el desconocimiento que hay de todo esto, que pues es una situación que se da mucho, se ha dado siempre. Claro, pero como bien mencionas, el desconocerlo en este siglo XXI y el desconocer todas estas reformas que se llevan a cabo y también desconocer, yo creo que muchas, licenciadas, desconocemos que esta violencia puede tener esta consecuencia en la vía penal. Yo creo que ese alcance muchas personas desconocen que existe y que por lo tanto puede ser un freno. O sea, si esta chica hubiera sabido la consecuencia, ¿no? Desde luego que no hubiera tomado esa decisión, desde luego que hoy estaría disfrutando del beneficio de tener un empleo, una garantía, ¿no? De tener un empleo fijo, remunerado, que al mismo tiempo te da esta seguridad, ¿no? En el día a día para salir a entregar a tu hijo a la escuela, para regresar sabiendo que vas a tener cómo solventar su alimentación, sus estudios, sus gastos médicos. Esa tranquilidad que le pudo haber dado ese empleo, pues ahora ya no la tiene, justamente por desconocer todas estas nuevas características que tiene el derecho, ¿no? Y este derecho que ya también se ejerce en nuestro estado, como bien mencionabas, tipificado en violencia familiar, ¿no? Ahí está, digamos que englobado este concepto de la violencia vicaria y de este eleccionamiento parental, en donde finalmente lo que se busca es que haya pues este freno, ¿no? Detente, no buscamos esto. En lo general, me parece que como sociedad es muy importante que urge que dejemos de ver a los niños como un objeto. Hoy debemos de rescatar a la niñez de todos los estados de la República Mexicana. A nosotros nos atañe desde luego Veracruz, pero debemos dejar de ver a los niños como un objeto de daño. Debemos de empezar a entender que vamos a funcionar mejor desde el respeto, desde saber que ellos tienen un derecho de vivir libres de todas estas consecuencias que tienen que ver con el poder, como bien mencionabas, con el que a través de ellos te pueda manipular, a través de ellos pueda ejercer daño psicológico, en este caso, en el caso que señalaste, un daño económico, ¿no? Por incidir en estos conceptos que, bueno, desde luego tenemos que conocer. La línea de telefónica está disponible para usted, 228-842-3500. Ahí está apareciendo en pantalla. Si tiene alguna duda, nos encantaría pues intentar resolverla en la emisión de hoy. Y también recuerde que estamos transmitiendo en Facebook por TV Más y ahí también podemos recibir sus comentarios, saludos o si tienen alguna duda. En breve estaremos haciendo una pausa, pero antes les queremos recordar que bueno, el tema de hoy es violencia vicaria y este aleccionamiento parental que bueno, finalmente impactan desde luego en la vida, en el quehacer, en lo que tiene que ver con las mujeres. Y lo que pretendemos desde luego con la emisión de hoy es buscar
que tengamos un mejor panorama social y familiar, que vivamos de una manera plena, seguras, tranquilas y con la certeza de que también en nuestro estado se está accionando para que estemos libres de este tipo de violencias que finalmente quienes, como hemos dicho, los afectados y las afectadas son las niñas y los niños de nuestra sociedad. Muchas veces alcanza también ya a jóvenes, o sea, no son tan pequeños y ya están también siendo manipulados para que haya esta desestabilidad emocional y que tristemente desencadena otros problemas secundarios que podremos hablar de ellos desde luego en el transcurso de la emisión. Y también vamos a hablar de los lugares a los cuales podemos acudir, en los cuales nos van a apoyar, nos van a orientar y nos van a decir, digamos que el ABC, ¿no?, del tratamiento que le demos a estos casos. Vamos a la pausa promocional y volvemos con más aquí a Soluciones. Ya estamos de regreso con más en la emisión de Soluciones. Nos da un enorme gusto contar con usted, con su presencia, con su compañía, pero también la invitación es para que pues, pueda, digamos, dar difusión a lo que estamos hablando el día de hoy, es violencia vicaria y desde luego el aleccionamiento parental. Para ello, pues hoy contamos con la presencia de la licenciada Saraí Cancela Correa, abogada de lo familiar, que nos está ahondando en este concepto y también despejando algunas dudas. Gracias a quienes se comunican con nosotros y es el caso de Kirk Herrera, que nos escribe desde Puebla. Desde aquí también envía unas desde allá, mejor dicho, felicitaciones a la licenciada Saraí Cancela. Dice que felicitaciones al programa también por difundir estos casos que son de actualidad y pregunta que qué impacto puede tener dañando el autoestima en donde se utiliza a los hijos como esta moneda de cambio. Desgraciadamente este tipo de conductas que, como bien decíamos, en la mayoría de los casos pues son ejercidas por los padres que tienen la guardia y custodia de los menores, generan en los niños una forma diferente de ver el mundo, cambian su psique. Ellos empiezan a ver diferente el mundo porque las personas que están asignados como cuidadores, que son quienes les otorgan pues la seguridad, la estabilidad de tener a alguien que pues que les provea sustento, cuidado y atención, empieza a hablarles mal o a manipularlos, utilizando este poder que tienen como adultos. Generan que ellos tengan una forma distinta de ver el mundo y que empiecen a creer que el otro progenitor es malo. Como comentaba, ahí es donde tienen que tener mucha atención los jueces, cuando los niños manifiestan que no quieren ver a su papá, que no quieren ver a su mamá, empiezan a ejercer actitudes violentas contra ellos, llegan incluso a pegarles a sus padres, empiezan a ver y a reclamar situaciones que son y competen a los adultos. Claro. La violencia económica se genera, pues es muy común, desgraciadamente es una de las situaciones que más común se ve ahí en los juzgados familiares, en donde bueno, los progenitores que tienen asignada una pensión alimenticia para proporcionarle a la persona, al progenitor que los tiene bajo su cuidado, no la cumple en tiempo y forma, a lo mejor no la da en la cantidad que debiera o definitivamente la incumple por completo. Entonces, bueno, cuando empieza a ejercerse la alienación parental o el aleccionamiento, cuando el progenitor custodio empieza a platicar de estas situaciones con sus hijos, con los niños, que finalmente ellos pues están para que los adultos los protejan y nosotros como adultos somos los que tenemos que resolver esas situaciones.
empiezan pues a hacerles comentarios en relación a que mira tu mamá ya se fue de vacaciones, o mira tu papá ya hizo una fiesta y a ti no te da nada. Es que no te quiere, es que seguramente no te quiere. Mira, híjole, no le importas. ¿Qué pasa con la psique de los niños cuando oyen este tipo de comentarios? Es una afectación directa en la psique del niño. Su forma de ver el mundo se ve modificada, empiezan a verlo con resentimiento, sus relaciones interpersonales empiezan pues a tener problemas, bajan rendimiento académico, están distraídos, están tristes, están deprimidos, se sienten pues rechazados. Ellos empiezan a pensar, pues si mi papá, mi mamá, que es quien me debiera de querer incondicionalmente, no lo hace, imagínate qué puedo esperar del mundo. Todas estas situaciones van muy de la mano de los psicólogos. Es muy importante que nosotros como operadores jurídicos pues reconozcamos que necesitamos la intervención del psicólogo, de la terapia. La terapia finalmente es lo que pocos acostumbran a acudir a terapia. Tenemos la idea de que hay que acudir al psiquiatra solamente si estamos locos. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer en este tipo de situaciones? Pues hay que acudir al terapeuta todas las partes del problema. Sujeto activo, es decir, el que ejerce la violencia o la manipulación. ¿Para qué? Para que cambie esta forma que tiene de ver las cosas. Como comentaba, bueno, son sujetos narcisistas, son sujetos egocéntricos, manipuladores. Entonces, todas estas situaciones tienen que ser controladas para que dejen de ejercer esta violencia, porque finalmente, pues siempre vamos a ser sus padres. O sea, aquí vemos pues tantas parejas que se separan, que se divorcian, pero siempre vamos a tener ese vínculo en común, que son los hijos. Entonces, bueno, si tenemos que trabajar en nosotros, podemos también acudir como víctimas, pues para empezar a pues digerir estos procesos que vivimos, los niños, pues para que aprendan también pues que ellos son queridos incondicionalmente y que finalmente pues todos tenemos problemas en esta vida y que tenemos que aprender a irlos afrontando. He visto en los procesos legales que he llevado, bueno, que desgraciadamente las cuestiones burocráticas, las cuestiones administrativas que tenemos que ir siguiendo como operadores del derecho, respetando todas las pautas y protocolos, generan que iniciemos un asunto con niños y lo terminemos cuando ya cumplen la mayoría de edad, en donde ya pues el adulto ahora de 18 y 19 años tiene que acudir al juzgado y ¿sabes qué? Estoy harto, no quiero nada. Desgraciadamente no todos son fuertes, hay hay tasas de suicidios en este tipo de asuntos. La separación de los padres mal llevada a cabo puede generar pues la muerte, puede generar suicidio, puede generar depresión. Entonces, bueno, es importante que visibilicemos esta situación en la sociedad, que como bien lo comentaba, sí, en la violencia vicaria específicamente se refiere al padre que ejerce estas conductas en contra de la mamá, pero bueno, en el aleccionamiento parental o alienación parental, ya en nuestra reforma al código que se dio el 10 de junio del 2020, quedó establecido para ambos, para cualquiera de los progenitores que ejerza una conducta de manipulación, que le hable mal al menor de su progenitor, y cómo no podríamos hablar de sanción, más bien en la materia familiar se trata o se habla de una solución.
se dice que en caso de que se ejerza este aleccionamiento parental o que se detecte la manipulación, va a haber un cambio de guarda y custodia. ¿Por qué? No es un castigo que imponga el juez del cambio de guarda y custodia, sino se hace pensando, como bien lo decías, en los niños, en el interés superior del menor, que es el que debe de prevalecer, y viendo que estando con el otro progenitor, que pues es el que está sano, el que está apto para tenerlos bajo su custodia, van a estar mejor. ¿Por qué? Porque sí va a permitir que convivan con su otro progenitor, va a ver que sus necesidades sean satisfechas sin estar ejerciendo esta violencia en contra del otro, utilizando a los hijos como moneda de cambio. Claro, y es lo que más nos ocupa, no lo diríamos, nos preocupa, nos tenemos que ocupar de cuidar estas infancias, porque son los futuros ciudadanos. Finalmente, nosotros tenemos que buscar garantizarles que ellos gocen de esta infancia tranquila, que en su cabeza no estén estos niveles de problemáticas que los rebasen y que los limiten en su desarrollo, porque efectivamente, como bien mencionabas, licenciada, el rendimiento escolar baja, cuántos niños o niñas dejan de comer o entran a otras dinámicas, ya sea escolares o buscan atención o protección por parte de terceras personas. O sea, hay un fenómeno muy grande que puede desencadenar el que no se observe y se garantice que los niños estén a salvo en esta buena negociación, en el establecimiento de un convenio, de una situación cuyo objetivo sean al final del día las niñas y los niños que están en medio de esta situación y que son quienes nos deben interesar y, como he dicho, de ocupar. ¿Cómo podemos empezar a combatir estos fenómenos? ¿Qué debemos hacer? Y aquí pedimos especial atención de nuestro público para que se den una idea. Digo, aquí abordaremos a lo mejor breve, ¿no? Pero es como la aportación, este granito de arena que dejaremos en la emisión de este programa. Bueno, primeramente considero importante la sensibilización que tenemos que tener como sociedad en general, tanto como operadores jurídicos de cualquiera de los lados que tengamos, pues bueno, tener la conciencia y recordar que los temas que tratamos cuando llevamos estas situaciones ante un juzgado, pues finalmente se refieren no a cosas o objetos, sino a una persona. Las vidas de las personas, que en este caso son los niños, pues están en las manos de nosotros como operadores del derecho. Entonces, bueno, la conciencia de buscar siempre la mediación, la solución del conflicto ante los intereses económicos, que son los que desgraciadamente prevalecen, los intereses personales, el querer ganar, el querer dominar a la otra parte de la relación, el deseo de venganza, recordar como adultos, pues que alguna vez fuimos niños y cuáles eran nuestras necesidades que teníamos. Los niños tienen el derecho humano a una vida feliz, a ir a la escuela, a tener su comida, a estar felices en su casa. Ellos no tienen por qué ser parte de un proceso de pleito o legal entre sus progenitores. La conciencia de los operadores jurídicos y de la propia sociedad, yo creo que va a hacer que esto pueda ir, pues sí, mejorando, que empecemos a tomar conciencia de ello, que acudamos ante las instancias correspondientes. En este caso, desgraciadamente, cuando empezamos a citar a las personas ante las audiencias, que son, el Código Civil aquí en nuestro estado establece una audiencia especial de menores.
En esta audiencia se establece que los menores van a ser escuchados, se va a tomar en cuenta su opinión, se les va a dotar de un representante legal como sujetos de derecho que son, que les informe qué está pasando, que les indiquen, pues les informen que sus papás se están separando, esto tiene que ser en un medio que no sea hostil para ellos, precisamente por eso pues se han hecho cubículos especiales, tenemos el apoyo de psicólogos, se acude al juzgado con los menores, ir con la tranquilidad de vida, no estarle diciendo a los hijos, sabes que mañana tenemos audiencia con tu papá o tu mamá que porque ya como me dejó, o mira, como no me da pensión, mañana vamos a tener que ir al juzgado. No, yo creo que hacer conciencia de que finalmente a los que vamos a dañar es a nuestros hijos. Entonces, bueno, ir al proceso legal que compete en caso de separación de los padres y, bueno, acatar las instrucciones que nos dé el juzgador. El juez, en la medida de lo posible, va a tratar de hacer y fijar las medidas ya sea preventivas, en caso, por ejemplo, de necesidad de una pensión alimenticia, todas esas cuestiones que tenemos que resolver los adultos, que nos competen a los grandes, porque sí, cuando nosotros decidimos separarnos de una pareja, bueno, tenemos que hacerlo con toda la conciencia de todo lo que tenemos que hacer frente, las obligaciones económicas, el cambio de vida, nosotros como adultos solucionar y ponernos de acuerdo. Ya los hijos, bueno, tratar de que tengan las mismas circunstancias de vida, que estén felices, que estén tranquilos, que continúen conviviendo con mamá y con papá, con la familia ampliada. La familia ampliada me refiero a los abuelos, sus primos. Es necesario para el ser humano, somos seres sociales. Es necesario sentirnos amados, sentirnos aceptados, el derecho que tenemos a pertenecer a una familia. Ahora a los niños en las clases que les imparten, les hacen mucho hincapié de sus derechos. Entonces, bueno, creo que hay que hacer más campañas de platicar, de hacerles difundir toda esta información, conocer también lo que es la violencia y bueno, no siempre todo es color de rosa. Claro. En los casos que no sea posible el diálogo, la mediación, acudir a las instancias que en este caso sería la vía penal para interponer la denuncia correspondiente por violencia familiar, darle alcance en la vía familiar, hacerle del conocimiento al juez civil, solicitarle también al juez civil familiar las medidas pues de apremio conducentes, que se obligue a otorgar la pensión alimenticia, que se obligue a que la convivencia entre los progenitores no custodios se dé en una situación de tranquilidad, que acudan a terapia, que se rehabiliten de sus adicciones. A veces no es posible hacerlo de manera voluntaria, entonces, bueno, aquí es cuando entra la coacción del juez, cuando entra el fiscal, que es el que tiene que representar los derechos de los niños, velar por el interés superior del menor y hacerlo del conocimiento de las autoridades de inmediato. Velar por el interés superior de los niños debe ser la prioridad de todas y todos. Y creo que como sociedad no debemos de ver ajeno este tema, porque muchas veces pudiéramos pensar es que yo no tengo hijos, yo ni siquiera quiero tenerlos, pero tal vez soy tío, abuelo, ¿no? Bueno, abuelo no podía decir que no tuve hijos, ¿no? Pero me refiero a que sí me impacta lo que esté sucediendo con ese conocido, con ese alumno, con ese familiar. Hay muchas maneras de actuar positivamente, a lo mejor no de tomar una decisión de primera línea, ¿no? Pero sí de
ayudar, de contribuir, de contener a que estas niñas y estos niños que estén pasando estos procesos, pues estén contenidos de la mejor forma. Y insisto, como sociedad creo que debemos de visibilizar muy bien estos conceptos de los que estamos hablando hoy, porque posiblemente puede ser el caso de una mamá que esté viviendo la violencia vicaria o que esté viviendo este aleccionamiento parental, o en el caso de un padre también, pero que no alcanza a dimensionarlo, no tiene el conocimiento de que lo está viviendo y se ve limitado en cómo le hago, qué, ¿no? Pero si hay alguien más que esté informado, ¿no? Alguien de su entorno que sepa lo que está sucediendo y qué es lo que puede hacer al respecto, pues entonces estaremos teniendo esta responsabilidad o esta corresponsabilidad social, finalmente, en la que impactaremos de manera positiva a las niñas y a los niños. Y creo que pues es una tarea de todas y de todos, no nada más estos temas, desde luego que socialmente debemos visibilizar muchas cosas que suceden en nuestra sociedad para que pues alcancemos esta mejoría en común. Como hemos dicho, estos niños serán jóvenes, serán adolescentes y estaremos evitando otras consecuencias, ¿no? Ya lo mencionabas, o sea, hay situaciones en las que adolescentes pues pueden pensar en el suicidio simplemente porque vivieron procesos tan frustrantes, tan traumantes, ¿no? De que pues es que mis padres estuvieron en un estira y afloje o estuvieron en una situación de poseernos, de llevarnos, de traernos, de gritarnos, de ser objetos, y pues todo eso trasciende en la vida y en la conducta de ese niño al grado de que pues puede haber una lamentable consecuencia. Y en el caso de la violencia vicaria, pues también cuántas veces las mujeres que ya han estado sometidas tantos años, ¿no? Muchas veces a estas sutiles situaciones que se van agravando, que pues llega un momento en que pues las estadísticas lo dicen, ¿no? Son violentadas al grado de perder la vida, o ellas mismas llegan a tener una consecuencia de salud tan grave que las lleva también a perder la vida. Entonces creo que en la medida que podamos conocer de estos conceptos, pues irlos difundiendo, y pues tal vez es la amiga, tal vez es la compañera de trabajo, la que sabemos que está en una situación así, decirle, mira, ¿sabes qué? Tal vez estás viviendo esta situación y lo que puedes hacer es esto. Y con respecto a lo que podemos hacer, pues vamos al cómo solucionarlo, licenciada. ¿A dónde, con quién debemos acudir? Por ejemplo, en el caso de que muchas veces decimos, bueno, voy a acudir a un abogado, no una abogada que me asesore, pero también sabemos que hay muchas veces en las que por temor a no tener el recurso económico me veo limitado o me veo limitada a accionar, porque veo también el poder de la otra persona, y como hemos dicho, puede ser el hombre o la mujer, el padre o la madre, y yo me veo minimizado en mis posibilidades. ¿Qué hacer? Así es. Bueno, para estos casos también tenemos el Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado de Veracruz, que otorga su servicio gratuito, en donde les dotan de un abogado para que puedan llegar a un arreglo conciliatorio o voluntario. Y en el caso de que no se llegara a dar esta situación de manera voluntaria, bueno, también está la Defensoría Pública. Esta defensoría es gratuita y de igual forma les pueden brindar la asesoría jurídica. Es importante que también tomemos en consideración esta situación y la solución, que es de forma integral. No podemos nada más quedarnos con lo legal. Las leyes pues tienen que ser firmes y cuadradas. Necesitamos también del apoyo de los peritos y los especialistas en la materia. Necesitamos mucho del apoyo de la psicología y de la atención terapéutica. La atención terapéutica se puede dar ya sea de manera particular o bien a través del DIF estatal. También se puede solicitar la atención para terapia familiar. Existen grupos de apoyo, existen también terapias personalizadas que pueden recibir de manera gratuita.
pues todos los entes que forman parte de este proceso. Cuando hay una separación, pues creo que una de las cosas más importantes que debemos de tomar en consideración es que debe de ser de manera integral. Sí, acudir con el abogado, pero también de la mano con la asesoría o el apoyo terapéutico que te brindará un especialista en la materia. Claro, y aquí qué bueno que lo puntualizas, porque debemos reconocer cuando es el caso de una relación que se mantuvo durante cierto tiempo y como adultos sabemos, muchas veces identificamos que hay una afectación, sí, porque puede ser en cualquier ámbito, puede ser una relación laboral, en una relación, ¿no? En el caso de ser una relación de pareja, si yo sé que hay una afectación, tengo una afectación, ¿no? Pues también de reconocer que debo trabajarla y debo resolverla finalmente para no impactar a quienes tengo a mi cuidado en el caso de ser quien tenga la guardia y custodia, ¿no? Y también si no están bajo mi cuidado y reconozco que tengo esta afectación, por mínima que sea, estoy resentido, estoy tal vez celoso, tal vez, o sea, identificar todos estos fenómenos que pueden estar trascendiendo en mi persona, que me pueden llevar a conductas nocivas que desde luego que queremos eliminar, o esa sería la apuesta, intentar eliminarlas para que garanticemos que en el accionar, en el interactuar y en el educar, pues no se vean afectados nuestros menores. Así es. Finalmente, pues no existen las familias perfectas, pero sí podemos darles a nuestros hijos pues amor, cuidado, atención, y qué mejor que viendo primero por nosotros mismos. Mientras nosotros estemos bien, nuestra psique, nuestra vida esté bien, pues nosotros les podremos ofrecer a nuestros hijos lo mejor de nosotros. Licenciada, ha sido un gusto tenerte en la emisión de hoy en Soluciones y pues agradecerte tu tiempo, tu valioso tiempo y recordar que también pueden acudir contigo. ¿A qué teléfono se pueden comunicar? Así es. Yo estoy en el 2281-191313. Mis oficinas están ubicadas en la avenida Miguel Alemán, en el 126B, enfrente del agua potable. Ahí estoy. Muchas gracias, licenciada, por acompañarnos. Gracias, público. Hasta la próxima.